Hola, buenas tardes. Estábamos viendo el vídeo que veíais anteriormente, pues es de esta maravillosa película, que es El secreto de sus ojos, que gracias a que Eduardo vino, que está aquí hoy con nosotros, yo estuve repasando la semana pasada y leyendo la novela, que tengo que decir la verdad que no había leído la novela, había visto la película. Reñiríamos a nuestros alumnos que a veces ven las películas y no leen las novelas, pero yo había visto la película y no había leído la novela, y ahora pues tuve la oportunidad de leerla y volver a ver la película, ¿no? Y bueno, hablaremos hoy durante la sesión. Yo creo que podemos hablar de la novela y también de las relaciones entre ese binomio de literatura y cine que tantas páginas ha dado, ¿no? Vamos a empezar a hablar de otras novelas. Eduardo Sacheri, pues tenemos la suerte de que esté aquí hoy con nosotros, porque hace más o menos un mes o algo más ganó el premio Alfaguara de Novela 2016. Sabéis, este premio que se falla en primavera y que, bueno, algunos de los autores que han ganado este premio han estado con nosotros en el ciclo, aprovechando esa circunstancia. Estoy acordándome pues de Andrés Neumann, de, por ejemplo, José Ovejero, que también estuvo con nosotros, y me parece que Juan Gabriel Vázquez no estuvo a punto de venir, vendrá alguna vez, pero también ganó este premio, ahora lo gana Eduardo, y que ha venido a hacer la promoción a España, y hemos aprovechado para, gracias a la editorial Penguin Random House, lo tenemos hoy aquí con nosotros. Como pasó el otro día con Padura, pues a veces llegan a nuestro ciclo un poco baqueteados, porque, claro, me estaba comentando que en 2 días, no sé, más de 30 entrevistas, muchas firmas en la Feria del Libro de Madrid, y yo les dije que esto es una tertulia relajada, que lo tratamos muy bien, que los profesores, compañeros, porque él también es profesor, ahora lo comentaré, y que va a tener una sesión muy agradable aquí con nosotros. Está un poco tocado de la voz, así que si no hablaremos nosotros algo más, ¿vale? Eduardo Sacheri, pues bueno, aquí en España es muy conocido, sobre todo por ser el autor de la novela El secreto de sus ojos, que, bueno, tiene otro título, que es La pregunta de sus ojos. Después, en la adaptación cinematográfica, la película se tituló El secreto de sus ojos, y ya en la nueva edición que preparó Alfaguara no hace mucho, ya aparece con el mismo título que la película, ¿no? Pero en Argentina es un autor muy popular y muy conocido en diversos ámbitos, sobre todo en el ámbito del cine. No es esta la única incursión, tiene otras adaptaciones en cine, una película de animación también muy conocida, que es Futbolín, que está basada en un cuento de Fontana Rosa, y también por sus colaboraciones en radio que empezaron con colaboraciones de textos, de relatos más bien futbolísticos, ¿no? Relatos futbolísticos que tenéis en el dossier que hemos preparado, un par de textos, podríamos escoger muchos más, pero que yo estaba pensando estos días que me parece que son muy adecuados para leer con los alumnos en nuestras aulas, porque el fútbol a veces es un pretexto para tratar muchísimos otros temas, ¿no? Me parece que es este libro, que es una antología de La vida que pensamos, cuentos de fútbol, y, bueno, una excelente selección ahí de textos relacionados con este ámbito, ¿no? Eduardo Sacheri, bueno, en este ámbito os decía de los relatos, tiene cuentos como Esperando a Tito, Lo raro empezó después, Un viejo que se pone de pie, Los dueños del mundo, etcétera. No como novelas, La pregunta de sus ojos, que ya os habíamos hablado, Araoz y la verdad, que no hemos seleccionado. Yo creo que esta novela no está publicada en España, pero sí que algún tema que aparece en esta novela se retoma ahora en la novela La noche de la usina, el premio Alfaguara de este año. Papeles en el viento, que sí que es una excelente novela que tenéis aquí también. Ser feliz era esto, que sí que yo no me pude contener y metí un par de textos, a pesar de que la novela no está publicada en España, pero es una novela yo creo que muy, muy interesante y podremos tratarla aquí brevemente. Y el libro más reciente, recién además publicado, yo creo que no lleva ni una semana en las librerías, que es La noche de la usina, ¿no? Ya os comentábamos antes que pues El secreto de sus ojos se adaptó al cine por Juan José Campanella, fue premio Oscar a la mejor película extranjera, 2009 o 2010, ahora no recuerdo, y inició una serie de colaboraciones en el ámbito cinematográfico que tenéis ahí explicadas en la hoja, ¿no?
Bueno, sus libros muy conocidos en Latinoamérica, más publicados en más de 20 idiomas. Muchos de sus textos están incluidos en programas de fomento de la lectura por el Ministerio de Educación en Argentina, porque hablaba yo con Eduardo, él es licenciado en Historia y es profesor de Educación Secundaria, unas horas en instituto, ¿no? También me parece, de esta asignatura, ¿no? Desde el 2011, bueno, ha trabajado para la revista deportiva El Gráfico y hoy en día tiene un programa, o colabora en un programa de la radio argentina, con una colaboración quincenal sobre la literatura. Bueno, muchísimas gracias. Es una suerte que podamos tener hoy a Eduardo Sacheri aquí con nosotros y le agradecemos que él, especialmente, bueno, lo podremos hablar después, tiene ancestros gallegos, que haya hecho esta parada de los grandes lugares de promoción, que muchas veces son Madrid y Barcelona, que pues haya tenido en cuenta venir aquí a La Coruña. Muchísimas gracias, Eduardo. Hola, moi boas tardes. Ben, empezamos o ciclo este ano con Sudamérica, con Nélida Piñón, tamén con familia de galegos, e acabamos con 3 latinoamericanos moi potentes, Padura de Cuba, Sacheri de Argentina, e o próximo día teremos a Laura Restrepo de Colombia. A literatura latinoamericana moi variada e moi vigorosa, como sempre. Eduardo Sacheri, realmente a súa condición de historiador e de guionista lle facilita, lle sirve moito para logo a creación das súas novelas e dos seus mundos narrativos e ficticios. El ten unha óptica moi centrada, moi interesante de análise, de observación e de penetración do presente e da complexidade humana e social das nosas sociedades, as sociedades que estamos vivindo. Ten unha ollada penetrante, unha ollada realista, dunha verosimilitude absoluta, e el o que observa é un observador moi atento das persoas do común, das xentes comuns que traballan, que viven, que sofren, que padecen cos seus problemas, as súas loitas, as súas angustias, a súa ideoloxía, a súa idiosincrasia, os seus soños, as súas frustracións, as súas loitas e as súas tristezas e alegrías, non? Todo ese mundo de xentes anónimas que teñen nome nas novelas, pero que podería ser calquera persoa da nosa sociedade. Ten unha visión ademais moi narrativa, isto é unha redundancia, no sentido que ten unha mirada e unha óptica e un modo de proceder moi propio de narrador, evidentemente, e logo tamén unha mirada moi cinematográfica. É normal que as súas obras se leven con éxito. O cine tamén se podían levar mal, obviamente pode ser un fracaso, pero son obras que posibilitan moito a dimensión cinematográfica polo modo como elas as plantexa. É un creador de historias e de vidas de todas estas persoas nas que vemos os máis variados problemas do noso tempo e da súa época. E eu creo que unha das grandes calidades da súa obra é precisamente crear unhas tramas narrativas moi cribles, moi ben pensadas, que nos impactan a todos e que están extraordinariamente elevadas. Eu creo que é un dos grandes trazos e logros desta narrativa, a capacidade de crear unhas historias e unhas tramas moi ben levadas. É moi importante tamén a trascendencia que lle otorga aos múltiples personaxes, tanto principais como secundarios. Son personaxes entrañables, achegados, de todo tipo, de toda unha variada fauna social e que o lector normalmente se identifica, porque ve neles problemas, pautas, inquietudes moi semellantes ás que temos nós nesta sociedade neoliberal e demais, ou quizás mellor ultraliberal sería dicilo, non? E toda esa explotación propia das nosas sociedades, tanta injustiza, está moito esa mirada social. É un admirable creador de diálogos. Eu creo que este é outro dos trazos esenciais da súa obra, a capacidade de orellar, de captar a linguaxe viva do seu tempo e traducila en diálogos moi frescos, inmediatos, moi veraces, moi sutís, moi ricos, moi expresivos, que capta moi ben ademais a linguaxe porteña, a linguaxe da Argentina, a linguaxe dos personaxes no contexto no que el vive. Entón, toda esa captación de modismos,
realmente aí amosa unha dimensión privilexiada a nivel de uso da linguaxe popular, esa clave esencial das súas novelas. O humor é moi importante nas súas obras, algo de sangue galego leva e algo lle virá tamén de aí, e ás veces negro, e nun país tan duro, con unha historia tan dura como a Argentina nas últimas décadas, quizáis o humor realmente tamén é necesario con unha forma de sobrevivir, entre outras cousas, e dilas levando as cousas. É un home moi interesante na penetración das emocións, das percepcións, dos sentimentos das persoas, esas persoas que dicíamos do común. E é un autor que lle gusta a expresión directa, non lle gusta complicar as tramas son complexas, son ricas, están moi ben artelladas, pero trata de que a novela sexa fluida, esa fluidez é moi interesante, e de que sexa perceptible de unha maneira bastante inmediata, accesible e comunicable por parte do receptor. Eu creo que un trazo esencial dele unha moi fonda visión humana e de crítica social. Esa solidariedade coas persoas normais, coas víctimas, con los pringados de la historia, por dicilo de alguna maneira, e un desexo de xustiza. Eu creo que este é un tema moi presente en todas as súas novelas. En España estamos vivindo tamén a xustiza sábenos a moi pouco, a que se está realizando, entón de alguna maneira soñamos coa revancha ou soñamos que a impunidade non triunfe. Eu creo que este é un tema esencial del, e logo el nos contará se isto tamén procede, ao mellor histórica e psicolóxicamente e ideolóxicamente, da historia recente da Argentina, na que a xustiza é tan necesaria como en tantos lugares como aquí tamén no momento presente. Unha idea moi importante que xurde en consecuencia con isto é, claro, como compensar a todas estas vítimas da explotación, da impunidade, da injustiza, da transgresión polas elites, pola violencia do poder de aqueles que deberían precisamente, polo lugar en que están, impulsar a xustiza, impulsar unha sociedade democrática, libre, xusta e honesta. Realmente esa pregunta eu creo que está subxacente en moitas desas obras nas que a corrupción, a violencia política e, polo tanto, a dimensión crítica está moi presente nel. Tamén o fútbol está moi presente na súa obra, non podía ser menos sendo argentino, e ademais con esta presencia que eu lle vexo un pouco entre Zidane e Guardiola, pasado coa expresión de Valdano, porque cando fala ten o acento de Valdano, e eu imagino de zaguero, no centro da zaga, non sei se ele xogaba ao fútbol e xogaba no centro da zaga unha dianteira. Eu non sei por que penso como un home ideal para o centro da zaga, para a defensa, e quizás aí venía a súa obra. Entón, el ten unha serie de personaxes que realmente son antiheróis, pero que nós os sentimos como heróis, porque é un pouco a rebelión dos Davides que loitan pola súa dignidade e por unha vida mellor. Ese secretario do xulgado, eu, por certo, pasoume como a Javier, vin primeiro a película e despois moitas veces, despois de ver a película, cando se leo o libro, a coñecerse xa a intriga e o suspense, que é outro trazo esencial das súas obras, pois a obra perde ao lelo. Pois a mí, ao contrario, pareceme unha obra, despois de ter visto a película, de ter sabido como era o desenlace, ademais, pareceme unha obra espléndida, dura, moi contundente, moi propia do mundo no que naceu, e que aconsellaría a todo o mundo, aínda que tivese vista a película, e aconsellaría tamén, obviamente, ver a película. Tamén eses afeccionados que acaban sendo representantes dun futbolista, esa obra chea de humor extraordinaria, as vítimas do engano bancario, dese corralito, aquí de preferentes sabemos moito, acaba de sair un libro de Miguel Anxo Prado, que tamén estivo aquí con nós hai un tempo, precisamente sobre as preferentes, moi poderoso ese libro. Entón, de toda esta crise, da angustia, do abandono das xentes, xorde todo este mundo. E aí tamén un tema central como é a amizade a pesar das tensións, das envexas, dos roces, pero hai un grande canto a todo ese abano semántico, temático, que sería a amizade, a solidaridade, os afectos, os grupos humanos que se traban para levar unha vida mellor, para algo obviamente moi distinto á competitividade ou competitismo feroz neoliberal. O amor é un tema tamén moi presente nel,
a timidez, ese personaxe do xulgado, ese secretario con que todos nos identificamos, que está tan profundamente enamorado, pero que logo tamén eu creo que hai unha melancolía moi italiana, moi galega e moi porteña en el, non? Moi argentina. E, desde logo, para rematar, creo que el aborda moi ben os problemas universais da condición humana dentro da cotianidade, do mundo cotián. E é un narrador que se converte de alguma maneira en un narrador testemunha do seu tempo. As persoas que lean isto entre 30, 50, 70 anos poderán ver perfectamente como eran as sociedades e o mundo e a vida e as xentes do contexto que el testemunha. Hai algo aí balzaquiano no máis noble sentido. Bueno, pasarlle a palabra, ben canso, agradecemos iso que está en forma, porque percorreu toda a cidade, subiu a torre, non lle deu tempo, pero se quixo bañar no Orzán, o sea que realmente estamos ante un escritor Sacheri que realmente é valoroso nas súas tramas narrativas e que lle bota unha enerxía vital moi intensa, porque o Orzán está moi frío, realmente. Botanlle cubitos de hielo todas as noites las sirenas del Atlántico. Bueno, muchas gracias por estar aquí y ya te pasamos la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, no sé si me escuchan bien. Les agradezco mucho la introducción y para mí es un placer muy grande esta que es mi primera visita a Galicia y a Coruña en particular. Prefiero que charlemos realmente. Yo podría ahora ponerme a hablar unos minutos, pero no sabría bien de qué. Si me tengo que poner por mi propio asunto. Así que sí, conversemos, si les parece, y bueno, de nuevo gracias por la hospitalidad. Bueno, muchas veces empezamos con una pregunta. Claro, hacerte preguntas a ti es complicado, Eduardo, porque yo estaba leyendo el libro Ser feliz era esto, y hay una escena, es una novela muy entrañable, muy conmovedora, y hay una escena que una hija que acaba de conocer a su padre después de 14 años, el padre no sabía que tenía esa hija, y el padre es una especie de escritor, no sé si frustrado, o, bueno, lo hablan, incómodo al menos, incómodo por lo menos, con esto de ser escritor. Y lo acompaña a una entrevista de un programa de radio, la hija a su padre. Entonces, antes de entrar, el padre le está diciendo que no le gusta ir a la radio, que no le gusta hacer entrevistas. Le dices que, ¿sabes lo que pasa cuando lleguemos a la radio? Me van a hacer estas 5 preguntas, ya verás. Entonces le enumera las 5 preguntas que le van a hacer. Y le dice a la hija, ¿cómo? Que no puede ser verdad. Apostamos y salen del programa de radio y le han hecho esas 5 preguntas. Entonces, claro, seguro que te hacemos alguna pregunta que ya te habrán hecho alguna vez, pero bueno, intentaremos a ver si somos capaces de hacer alguna original. No, te iba a preguntar una un poco obvia. Tú empezaste a escribir quizás un poco tarde, no lo sé, sí, que empezaste con 20 y algo años, pues te iba a preguntar qué hecho significativo hay en tu vida. Muchas veces nos interesa saber eso para dedicarte tú a la literatura, a empezar a escribir. En el momento, es cierto, yo empecé a los 25, 26 años a escribir, cuando ya tenía mi título de profesor de historia y estaba terminando mi tesis de licenciatura. Pero me estaba pasando algo mucho más importante en la vida, que era que con mi mujer estábamos pensando en la posibilidad de ser padres. Y yo había perdido a mi propio padre de muy niño, a los 10 años, y eso había sido una herida muy profunda en mi niñez. Yo no lo tuve claro en ese momento, pero esto de la paternidad era al mismo tiempo algo que me entusiasmaba, me conmovía y al mismo tiempo me generaba mucha ansiedad. Y dejé de dormir, no me dormía la noche. Me quedaba pensando y pensando, y así como muchas veces tomamos un libro, me parece, como para, bueno, a ver si voy conciliando el sueño, empecé a levantarme y a escribir cuentos. Cuentos porque no me sentía listo para escribir una novela. A lo mejor después podemos charlar de esta diferente disposición, creo que uno necesita para el relato breve o para una novela.
y descubrí que así me dormía. Si me levantaba, aunque me pasara 4 horas escribiendo, bueno, las 3 horas que me quedaban antes de despertarme a la mañana y salir a la escuela a dar clases, me permitía dormir. Y contado así, creo que no suena muy epopéyica mi introducción a al mundo de la literatura, pero así fue. Y esos cuentos que yo escribía no tenían otro objeto que permitirme dormir. Y los dejaba ahí. Mi mujer empezó a leerlos y compartirlos con amigos, y así fue como empezó. No, te iba a hacer una pregunta relacionada con esta, que claro, que el tema de la escritura está muy presente en tu obra también. Es decir, estamos hablando en El secreto de sus ojos, el protagonista quiere contar esta historia que él tiene, que es la historia de su vida, ¿no? Quiere darle forma escrita. En Ser feliz era esto, sí, el protagonista es un escritor que duda sobre su carrera, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, yo sigo sintiéndome, más allá de que ahora cuando voy a un hotel y tengo que poner en el formulario profesión, pongo escritor, lo pongo porque mi familia vive de eso, básicamente. Pero todavía sigue siendo un poco extraño para mí el hecho de tener una formación en otra cosa, esto de ser de historia, y dedicarme a escribir ficción, me sigue generando cierta extrañeza personal. Entonces, de vez en cuando derivo sobre mis personajes algunas cuestiones o algunos temores o algunas dudas con respecto a mi propio trabajo. Esa tesis, ¿sobre qué era la tesis que estabas trabajando antes de...? Mi tesis de licenciatura... Sí, la de historia, sí. Sí, la de historia es sobre la historia de las mentalidades de la Escuela de Anales de Marc Bloch y compañía, esta serie de historiadores franceses que le dieron toda una vuelta a la teoría de cómo hacer historia y cómo pensar la historia de los años 40 a los años 70. Seguí algunos autores en cómo iban modificando su manera de entender la historia a medida que, bueno, se transformaban los paradigmas teóricos de la época. No es muy interesante. Yo les sugiero nunca jamás leer mi tesis de licenciatura. Es que me llama la atención porque tiene apariencia de tesis teórica, pero realmente luego tu obra baja del plano teórico a la praxis, a la observación muy minuciosa de lo real. Lo que pasa es que a lo mejor esa reflexión teórica ha ayudado para luego una mirada narrativa, no lo sé, para una mirada narrativa muy fehaciente para captar lo inmediato y lo cotidiano. No sé, es una formulación que no... Tal vez esto de dentro de lo que es el universo de la historia, que me haya gustado el mundo de las mentalidades, esto de estas grandes maneras de ver el mundo de una época o de otra, tal vez está en mi literatura o pretende estar en mi literatura, en esto de, bueno, los que vivimos en un determinado sitio, en una determinada época, tenemos como cierto margen de en qué podemos pensar y cómo podemos sentir, y eso nos influye y hasta cierto punto nos condiciona. Pero también es verdad que, si bien cuando yo estaba en la universidad me imaginaba un futuro académico dentro de la comunidad de historiadores y produciendo textos científicos para esa pequeña comunidad, me sentí muy rápidamente defraudado por un mundo académico muy cerrado sobre sí mismo y muy pendiente de no tanto de la creación y del riesgo, sino de la prudencia, de esto de, bueno, voy a leer mi paper en un congreso, pero voy a hablar la misma jerga que hablamos todos y no voy a decir nada que se salga demasiado de los márgenes para que nadie me critique o nadie me diga. Entonces era todo como un juego de apariencias que me terminó resultando un poco frustrante. Entonces en mi literatura escribir ficción para mí fue una manera de liberarme también de esas ataduras.
de conectarme con lo que sentía y con lo que pensaba y con lo que temía y con lo que surgiera. Mira, y retrotrayéndonos a este momento inicial que muchas veces explica o no muchas cosas posteriores, esa infancia tuya, esa adolescencia, esa primera juventud, esas lecturas, ¿cómo fue ese mundo tuyo de alguna manera? Bueno, fue en mi niñez y mi adolescencia las dos cosas que más me gustaban en la vida era leer y jugar al fútbol, de modo casi equivalente. Bueno, y ahora con 48 años creo que las dos cosas que más me gustan en la vida son leer y jugar al fútbol. No sé en qué orden. Precisamente porque nací en un hogar muy lector. Mis padres eran odontólogos, no venían del lado de las humanidades, pero sí eran muy lectores, y mis hermanos mayores también. Entonces me crié en un hogar donde con 4, con 5 años yo veía a mi alrededor gente leyendo. Y le pedí a mi hermana mayor que me enseñara a leer antes de ir a la escuela porque quería participar de eso. Y entonces, muy rápidamente, bueno, esas colecciones de clásicos del siglo XIX y las aventuras de Julio Verne y Emilio Salgari y Dumas, y esa fue mi formación de niño. Y en la adolescencia, bueno, seguí leyendo sobre todo muchos autores latinoamericanos, de mi propio país algunos, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges. Tuve mi época de leer mucho a García Márquez, a Vargas Llosa, a Rulfo, bueno, y nunca paré. Y de hecho para mí, hoy en día, escribir es una manera de leer, una manera más trabajosa, pero al mismo tiempo más íntima de la práctica lectora. Claro, yo de hecho leí en alguna entrevista que tú colocabas, estas preguntas no se deben de hacer, pero que colocabas la lectura por encima prácticamente de la escritura, ¿no? Si tengo que elegir, si viniera Dios y me dijera o escribir o leer, elijo leer. Prefiero, naturalmente, hacer las dos cosas, pero lo que no podría renunciar es a leer, me parece. Eso además es muy borgiano, ¿no? Porque Borges también tenía la melancolía de los libros, una vez que muriesen, los libros que quedarían en los andeles y no habría leído, ¿no? Esa pasión lectora era igual o superior incluso a la pasión creadora. Y muchas veces preguntamos cuáles son tus primeras lecturas, hablabas de Cortázar, de Borges, pero ¿qué lees ahora, por ejemplo? Yo te preguntaría, ¿qué lees ahora? Sigo siendo un lector muy voraz y muy anárquico. Entonces puedo leer, bueno, ustedes le invitaron a Claudia Piñeiro, por ejemplo, puedo haber leído hace un poco tiempo Una suerte pequeña, que es su última novela, y la semana pasada haber leído un libro de este escritor de policiales siciliano, Leonardo Camilleri, del comisario Montalbano, que me encantan, y una de Stephen King. Claro, porque a lo mejor lees mucha novela negra, ¿no? Tengo épocas, como nos pasa como lectores, esto que nos entusiasmamos con un autor y vamos por ahí, después cambiamos a otra cosa. Tuve mi época de tratar de seguir un canon, decir, no, debo leer a los importantes. Pero hay tantos importantes, y yo ya tengo 48 años, y no sé cuántos libros me quedan. Entonces, prefiero ir como quien cruza un arroyo, de piedra en piedra, y eligiendo la piedra que mejor me va para el próximo paso, y es el libro que tengo más a mano o que alguien me ha recomendado, y puede ser, como te digo, aquí en el hotel tengo uno de Stephen King, y me gusta Stephen King, lo siento. Pero, no, y digo lo siento porque parece como, a veces uno se siente, al menos en Argentina, como que hay cierta literatura comercial o de autores que son muy vendidos que hay como que no está bien decir que uno los lee, pero si a uno le gustan, creo que también está bien leerlo. No, bueno, eso acontece aquí también.
Eso tamén acontece aquí igual. Mira, y dentro de eso, tú, por ejemplo, ahora ya desde tu perspectiva, que además yo querría después preguntarte sobre la técnica y también en relación con esto, esos autores que tú consideras importantes, es decir, a un chaval, una chica joven que comenzasen a escribir o que tuvieses que dar unos consejos, ¿tú qué gente crees que sería interesante, esos que son parte importantes que lean, que de alguna manera se pase por ese Rubicón, esos autores que consideras importantes, de alguna manera, aunque ya se sabe que todo el canon está ahí de alguna manera, claro. Es que no me atrevo a dar una recomendación, porque yo podía decir, hay que leer a Cortázar, pero por Cortázar me conmovió a mí. Y tal vez algún chico o chica joven que quiere escribir, si yo le digo, hay que leer a Cortázar como un mandato, y pongamos que esa persona no se relaciona nunca bien con Cortázar, como me pasó a mí con Joyce. Yo no soy capaz de leer a Joyce, lo siento, lo confieso. Y no dudo que Joyce tiene un montón de virtudes, pero no está hecho para mí, o yo no estoy hecho para él. Entonces, por eso digo que dentro del canon habrá alguna zona donde uno se sienta cómodo y logre ese entusiasmo de empezar a necesitar decir cosas, que creo que es lo que nos termina convirtiendo en escritores. Entramos a ese mundo como lectores, y está muy bien, y en algún momento creo que nos deslizamos por una pendiente que nos exige decir algo nosotros, más allá de lo que pase con eso que tenemos que decir. Bueno, yo no sé, a lo mejor yo no sé si podríamos entrar en la noche de la usina, porque claro, sí, vienes a hablar también de tu libro. Y entonces vinimos a charlar de libros, no y importa, yo me gustaría hablar, pero a nosotros nos gustaría hablar de la noche de la usina. Entonces hablemos. Porque estaba pensando que que es muy interesante cómo empieza la novela. Ahora te preguntaremos, hablábamos. Tú haces reflexiones también en este libro sobre la escritura. Podríamos leer el primer texto, Xavier, y así él descansa, porque tiene la voz, lo leo yo si queréis, porque haces una introducción maravillosa del argumento. Bueno, yo todavía lo utilicé para hacer el argumento de esta novela, ¿o qué decías tú? Dije. Entonces, si te parece, después tú lees alguno, pero empiezo yo a leer este, si te parece, ¿no? Y así ya entramos en la novela y la vamos comentando, ¿no? El primer texto de la noche de la usina dice: uno podría pensar que en un pueblo chico como Connor no hay modo de guardar un secreto. Y sin embargo, la noche de la usina es un secreto a medias, es verdad, un secreto hecho de asuntos sabidos y confundidos a propósito, o por azar, o por las dos cosas. Por eso hace acordar a Lombardero, porque parece que hubiese sido él, sentado en ese banco viejo bajo la luz central de la pista, el único capaz de contar esta historia. Si esta fuese una de sus noches de circo, Lombardero miraría alrededor, haría una pausa teatral y, alzando la mano, enumeraría algunos de los elementos que componen esta historia. Diría que en ella hay un villano, un accidente de autos y un gerente de banco que huye pero termina alcanzado por la muerte. Un tipo que sumerge una topadora en la parte más profunda de la laguna y un muchacho que escapa para siempre. Una chica enamorada, unos cables eléctricos enterrados a lo largo de kilómetros y un hombre que llora porque sabe que jamás será feliz. Un albañil rencoroso a punto de morir y una estación de servicio en el empalme de la ruta. Lombardero terminaría su enumeración con otro silencio, igual de teatral, y con una sonrisa torcida. Diría que ve la confusión pintada en los rostros de su público. Así, exactamente lo decía: veo la confusión pintada en vuestros rostros. Y agregarían que no se preocupasen, que él disponía de las cadáveres para contar esa historia, y que si había que ponerle algún título a esa historia, el título podría ser La noche de la usina. Sí. Bueno, cada vez que yo tengo un libro en el que me cuesta mucho entrar a contarlo, busco algún truco para entrar a contarlo, para empezar a contarlo. El secreto de sus ojos es esto de un empleado judicial que quiere escribir una novela y no sabe. Esa era mi primera novela y yo tampoco sabía. Entonces
le endilgué mi problema a mi protagonista. Y esta novela de La noche de la usina me generó muchas dudas en cuanto a qué voz narradora utilizar, cómo ordenar los hechos, y entonces me imaginé un circo de pueblo, un maestro de ceremonias que cuenta historias entre acto y acto del circo, y bueno, y me serví de esa supuesta anécdota de ese maestro de ceremonias para que me sirviera a mí como prólogo, como introducción a la historia, y tirar al aire unas cuantas cosas que luego sí sucederán en la novela, para lo mismo. Esos son algunos de los trucos que a mí me gusta utilizar, o ciertos escollos que me encuentro al momento de escribir. Bueno, si el problema lo tiene un personaje y no lo tengo yo, bueno, eso lo tiene mi personaje y no lo tengo yo. Y ahí puedo empezar. Sí. A mí lo que me llama la atención, que es empalmando con lo que te quería decir antes, es que tienes un dominio de la técnica muy bueno. Es decir, es una historia compleja, una historia muy rica, con muchos elementos, una historia que para que sea verosímil hay que contarla muy bien, porque si no, no logra esos niveles de credibilidad que necesita una historia como esta de raíz, ¿no? Y esa dimensión metapoética que está también en el secreto de tus ojos está muy bien lograda. Y era para preguntarte esta cuestión de la técnica, porque realmente hay todo un logro técnico en tus obras. Eso, que es un poco una cierta cualidad innata, fue adquirido también, porque realmente se nota un dominio técnico tanto en los diálogos, las narraciones, las descripciones, los capitulitos, cómo se van combinando en las obras, ¿no? No lo sé, creo que, como contaba antes, yo me animé primero a escribir cuentos y luego a escribir novelas, no porque necesariamente piense que escribir novelas sea más complejo que escribir cuentos, pero me parece que son complejidades diferentes. En general creo que el gran problema de escribir una novela es esto de cómo construyo una tensión de largo plazo y cómo sostengo el interés y la información que voy dando y que voy ocultando para que a ti te den ganas de dar vuelta a la página y seguir leyéndolo. Supongo que, no sé si algo innato, porque pienso que a lo mejor escuchar a gente que contaba bien, por ejemplo, mi abuela era una buena contadora. No me contaba cuentos mi abuela, me contaba mi historia familiar. Bueno, la que estaba casada con el gallego. Mi abuelo, a quien yo no conocí, era gallego, de Pontevedra. Alfredo Álvarez se llamaba. Y recuerdo en mi niñez que mi abuela era una gran contadora del pasado de su difunto marido y de sus hermanos, todos gallegos que emigraron a la Argentina para no ser conscriptos para la guerra de Marruecos. Entonces salían con 14 años para que los dejaran salir, porque ya con 15... Y ahí empezaba mi abuela. Y bueno, le ibas preguntando y podía llegar en cualquier dirección, pero te podía tener media hora contándote algo, y había tensión, pero no era una tensión buscada porque buscar un misterio, era porque tenía el tempo musical de contarte algo. Yo creo que hay algo musical en la narrativa. Hay un ritmo, hay un compás que va cayendo y una dirección en la que vamos. Y hay una melodía también, que se nota sobre todo cuando tenemos que narrar una novela, para darle este tono general, para que no desafine, para que no haya unos capítulos que parecen ir avanzando y otros que se enlentecen, o que parece que es otro el que está narrando cuando se supone que es el mismo. No tengo muy clara cuál es esa construcción, tal vez es medio intuitivo, pero sí lo relaciono mucho con una cuestión musical.
de algo que afina o que desafina. Pues esa poética, porque al fin y al cabo casi es una poética lo que has expresado, yo creo que es típica en tus obras y lo consigues realmente, ir creando ese tempo, ir dejando elementos que parece que no funcionan pero que se acaban integrando y mantener ese suspense. En esta novela, que a mí me gustó mucho, lo que me parece también muy fascinante son muchas cosas. Primero, el espacio, ese espacio pampeano, me imagino, ¿no? Esas extensiones, esos pueblos que de repente viene la crisis brutal del corralito, ¿no? Sí. La crisis tremenda del dinero, que no vale nada, la gente se queda tirada, y esos personajes que empiezas a tejer, ¿no? A mí me ha parecido interesante, y era un poco preguntarte un poco la germinación de ese mundo narrativo, porque además es un espacio muy distinto al espacio de la novela sobre el fútbol, por ejemplo, de la de Papeles en el viento, que es más urbano, es más de Buenos Aires, ¿no? No, y además, incidiéndolo en lo de Xavier, que claro, por ejemplo, el espacio de esta novela, que es el espacio pampero de O'Connor, ya lo habías utilizado en otra novela. Es decir, retomas elementos de alguna otra novela y el protagonista, si hay un protagonista principal, si lo puede haber, que no lo sé si aquí lo habría, Fermín Perlassi es otro protagonista que retomas también de otra novela, que es Aroaz y la verdad, ¿no? Sí, de hecho, bueno, yo me crié en un suburbio de Buenos Aires, que es donde vivo, donde sigo viviendo y donde he criado a mis hijos, a unos 40 kilómetros de la ciudad. Es decir, no es la gran ciudad, y se parece más a un pueblo del interior de mi país que a la gran ciudad. Eso me da una familiaridad mucho mayor con ese pueblo del medio de la Pampa que con la urbe. Ahora, es cierto que unos años antes de La noche de la usina yo escribí otra novela que aquí en España no está publicada, que se llama Arauz y la verdad, donde creé un pueblo ficticio, que es este pueblo de O'Connor, en medio de la pampa húmeda, esa zona rica, productora de alimentos, pero con pueblos que a veces están bien y a veces están mal, de acuerdo a qué esté pasando con el precio internacional del trigo, de la carne y esas cosas. Y algunos personajes muy propios de ese pueblo, como Fermín Perlassi, que es un exjugador de fútbol, que fue una gloria en los años 60 y regresó a su pueblo, pero claro, no es lo mismo ser una gloria en los años 60 que hoy en día. Hoy en día una gloria del fútbol es un muchacho millonario, un fenómeno global de marketing que se vuelve rico para toda su vida. Un gran jugador de los años 60 juntaba un dinero, se volvía a su pueblo y se compraba un negocio que le diera de comer el resto de la vida. Bueno, y por eso él se compra una estación de servicio. Y me ocurrió cuando terminaba de escribir Arauz, y la verdad que bueno, aquí también está esta cuestión del lector. ¿Vieron esto de cuando uno está terminando un libro que le gusta, que hay como una sensación de pequeño duelo, de uno va mirando y si me quedan 30 páginas, ¿las leo o no las leo? ¿Las leo hoy porque tengo ganas o lo dejo para mañana para que me dure un día más? Es algo bellísimo eso que nos pasa con los libros. Y es un vínculo que uno desarrolla a lo mejor en 3, 4, o una semana, en unos días. Ahora, cuando estamos escribiendo, ese vínculo es un vínculo de meses o de años. Entonces, cuando yo estaba terminando Arauz y la verdad al año, digo, y ahora voy a extrañar a esta gente. Voy a extrañar a este pueblo y voy a extrañar a esta gente. Entonces ahí dije, voy a volver. Algún día, como estos lugares donde uno ha sido feliz y dice, me tengo que ir ahora, pero voy a volver. Entonces dije, voy a volver a contar cómo le fue a esta gente en la crisis del 2001. Y no sé si era lo que me estaban preguntando. Sí. La ventaja de contestar es, y se supone que somos intelectuales, contamos lo que queremos y parece, ay, qué inteligente, y en realidad nos hemos ido por las ramas, pero bueno, no importa. Está bien, las ramas.
Mira, sí, es que realmente es una novela que es muy simpática y que acabas echando de menos a esos personajes, porque en realidad es casi un no lugar, es decir, uno sueña con los paraísos, los locus amoenos que nos ofrecen las agencias de viajes, una playa con palmeras o cocoteros, tal, y realmente este es casi un no lugar, un sitio pampeano, una extensión llana, y hasta es casi un no lugar la propia estación de servicio, que es algo que no tiene una raíz, una identidad de un lugar. Entonces, en este espacio de repente pululan unos personajes que tampoco son unos héroes ni unos victoriosos, más bien unos derrotados por esa sociedad tan dura, porque es una novela muy política y muy social y muy interesante, y de repente ese grupo que se acaba formando es entrañable realmente, y cuando uno lo abandona los echa de menos. Su condición pícara, su inteligencia, su capacidad, que yo te plantearía también esto, porque en varias de tus obras se ve la relación con el tema de la justicia y de la reparación, de alguna manera, ¿no? También en el caso del fichaje del futbolista, que también está luchando por recuperar algo que de alguna manera también o ha sido usurpado o los han engañado o ha sido un mal riesgo en la vida, ¿no? Y también de alguna manera el personaje víctima, el marido de la novela El secreto de tus ojos. A mí me pareció que era un tema muy presente en tu obra, y era para analizar un poco de sí, justicia, reparación, impunidad, castigo, no sé. Bueno, yo creo que todo lo que hacemos en relación con el arte y la literatura, hay detrás una cuestión de reparación. Me parece que en el acto estético hay una voluntad de reparación. En este sentido, a riesgo de me consideran loco, pero denme 2 minutos ¿Para qué hacemos arte? ¿Para qué contamos historias? Yo creo que sabemos que la vida es trágica, empezando porque sabemos que nos vamos a morir y que todo lo que amamos va a desaparecer. Y es una noción absolutamente descorazonadora y angustiante. Y yo creo que el ser humano ha creado la literatura y ha creado el arte como un modo de reparar momentáneamente esa angustia inevitable. Entonces, en esas creaciones, la vida se parece un poco más a lo que debiera, de algún modo. Fugazmente, sabemos que es inútil, pero es tan inútil como imprescindible, porque la vida va a seguir y eso no lo podemos corregir, pero creo que, bueno, en general, los tipos que han sido estafados quedan solos y deprimidos y arruinados. Pero qué bueno es pensar que un grupito de estos se plante y diga, vamos a recuperar lo que nos robaron, como puede ser en la noche de la usina. O en El secreto de sus ojos, esto de un hombre que esté dispuesto a castigar el ultraje y la muerte de su mujer, o ese otro hombre del secreto de sus ojos, que se ha pasado la vida enamorado de una mujer sin decírselo, y después de terminar de escribir el libro, en su vida lo único que cambia es que va a ir a esa mujer y se lo va a decir, que también es reparar, independientemente de lo que la mujer le conteste, cosa que no sabemos nunca que le contesta, porque no lo sabemos, o ustedes lo saben, yo no. Pasa que hubiera sido un happy end demasiado Walt Disneyano, es mejor así, porque yo creo que así funciona muy bien. Pero... No, tú sabías que estabas tú. ¿Estabas tú? No, solo una cosa que dijiste del grupo. Una cosa me llamó mucho la atención, porque dentro de ese grupo hay uno que es anarquista. Y de alguna manera este grupo lo que hace es autogestión de su problema. Está muy bien, porque es un canto a la ciudadanía y a resolver a las personas lo que la sociedad no solo no les arregla, sino que se los desarregla, los destroza, los explota y demás.
Y entonces, no sé, conectaba yo ahora esto, lo de la autogestión con el anarquismo, y esa gracia, yo creo que es un logro de esta novela, de a esos personajes perdidos, alguno marginal y tal, cómo construyen un mundo, pero muy honorable, porque ellos pudiendo robar y pudiendo tal, no, es como una reparación, pero justa. Es decir, nosotros, la reparación a esto es esto, no queremos más aunque lo podamos coger. A mí todo ese juego me pareció muy inteligente y muy interesante en la novela, y la creación de esos personajes y esa movida que se tienen entre ellos, ¿no? ¿Te ha gustado? Tiene mucha gracia eso, ¿no? A ellos les gustó la novela. Hay que comprarla, la novela hay que Solo con dos intelectuales reputados que están diciendo esto de la novela, sí, no. Yo la compraría, ya la tengo. No, y hablando, bueno, yo creo que podríamos leer también algún fragmento más. Después te voy a preguntar por algo presente también en la novela. Pero aquí el cuarto fragmento están los hermanos los hermanos López, que yo lo podía leer yo, pero si lo leyeses tú saldría mejor, porque está Boludo, Tenés, yo lo leo, que lo puedo... Bueno, a ver si me aguanta la garganta y si leo. Lo leo yo si no quieres. Lo leemos nosotros. ¿Quieres que lo lea yo? No, a ver, si alguno me presta los lentes, lo intento. Vale, los míos no te valdrán, los míos son... Los tuyos lo de leo. leer. A ver, son antípodas y... No, aquí ponemos una letra muy pequeña, es mejor que lo hayas libro. Ah, bueno, Economía lo leo en el libro. ¿Te acuerdas la página? Sí, está aquí. Estás peor que yo, ¿sabes? Estoy acabado, es fatal. Sí, es que ese fragmento tiene mucha gracia por los diálogos, ¿no? Esta parte... Es cuando compran el móvil. ¿No sabes? Sí. Compran el móvil con... Además que este acento es inimitable, realmente no podemos... Bueno, esto va a ser leído muy en argentino. Para sorpresa mayúscula de los concurrentes, Eladio López extrae un teléfono celular del bolsillo de la campera. ¿Hola? Sí, gorda. Ocupado. Después te llamo. Un beso. Suspira y vuelve a guardarlo. Su hermano lo mira hacer. Después los dos miran al frente. ¿Y eso? Le pregunta Fontana. Un Movicom, informa Eladio López. Ya sé, boludo, pero ¿desde cuándo tenés un Movicom? Desde antes de ayer. ¿Y para qué lo querés? Para hablar por teléfono, ¿para qué va a ser? Fontana parece rendirse ante la parsimoniosa lógica de su interlocutor, pero es el turno de Perlassi. Decime, Eladio, no tenés un peso, tenés 5 pibes, laburás en limpieza en el depósito del Orgio, vivís en un pueblo donde no podés estar a más de 10 cuadras de ningún lado. ¿Para qué carajo querés un teléfono celular? Estaban baratos, acota José López. Fontana advierte el plural. Aunque no haya sonado todavía, José tiene otro Movicom, entonces. El otro día en Villegas, retoma Eladio, agarramos una promoción. Sí, por el documento de él, convalida José. Ajá, como tiene terminación par, nos ofrecían un plan buenísimo. El mío no, aclara José, el mío es impar, pero sacamos los dos con el documento de él. Menos mal que el mío es par, se congratula Eladio. Una consulta te hago, empieza Perlassi. ¿Tomaste en cuenta que la mitad de la humanidad tiene DNI par y la otra mitad impar? Digo, porque no debe ser una promoción tan exclusiva, para unos pocos afortunados me refiero. Los López se miran como si acabaran de sorprenderlos en un renuncio. A Fontana le corre un frío por la espalda. Si ese es el elemento humano con que han podido reclutar... Sí. Bueno, por ejemplo... No, iba a decir que son dos de los personajes muy entrañables de esta historia con los que cuentan. No queremos adelantar ni hacer... No, pero podemos decir, están planeando un robo, este grupo de... Y planear un robo con ese elemento humano no es muy tranquilizador para el resto de la banda. Entonces, no, y la obra está... La novela está llena de estos momentos.
porque además combina muy bien a lo largo de toda la novela estos momentos hilarantes con momentos de mucha tensión dramática después, claro, y con muchos momentos de melancolía. Después hay un fragmento, no sé si vas a preguntar algo en relación con esto, pero claro, después de este texto hay un texto que a mí me parece maravilloso, que es el tema del cine en la novela. El Perlassi, que es el que capitanea, ¿no? Quizás Sí, es una suerte de líder de la banda. Este exjugador de fútbol, que no sabe nada de cómo robar nada, es el líder. Sí. Pero se documenta bien. Se documenta bien. Claro, pero al momento de tramar el plan, como a él le gusta mucho el cine clásico de los años 50, se va y se ve 50 películas de los años 50 que tengan que ver con robos magistrales. Sí. Y a los demás les parece bien, eso es lo terrible. Sí, sí. Casi llega a ser un intelectual del robo. Una cosa así, sí. Sí, sí. Y entonces, claro, es que es curioso, claro, porque se empieza a ver muchísimas películas y la relación que tiene con su hijo, claro, es una relación que el hijo, claro, se ve obligado a sentarse con el padre y ver las películas continuamente, ¿no? Hay una escena muy bonita cuando hablan de Audrey Hepburn. Bueno, ahí, como pasa inevitablemente, o no, pero a mí me gusta poner cosas mías en algún personaje, nunca en el mismo, para no quedar tan expuesto. Me gusta regar cosas personales en distintos personajes. Ahora, ¿cuál es la mujer más linda del mundo? Audrey Hepburn. Eso lo pienso yo. Y porque desde que veía cine, desde que veía en televisión, cuando yo era niño en los años 70, películas con Audrey Hepburn, yo tendría 8, 10 años, no sabía muy bien qué era lo que sentía por Audrey Hepburn, pero sí sabía que me encantaba esa mujer, que para mí era la mujer más linda del mundo, y la veo hoy y sigo pensando lo mismo. Entonces, por eso Perlassi, en este caso, piensa lo mismo y terminará inspirándose para el robo en una película con Audrey Hepburn. No sabemos si porque es muy bueno el plan de robo que hay ahí o porque trabaja Audrey Hepburn. Sí, además una mujer tan elegante. Tiene una cuestión en relación con esto. Obviamente es normal que eches de menos a esos personajes que te acompañaron tanto. Imaginemos un Hergé con Tintín, o Uderzo y Goscinny con Asterix y Obelix. Tienes que echarlos de menos después de convivir tanto porque los echamos los lectores. Pero ahí preguntarte un poco lo de la creación de personajes, lo que acabas de decir, es decir, hay algo que habrás observado en la realidad, luego a lo mejor creas personajes tipo, personajes que van a sintetizar ciertas cosas, que representan o simbolizan otra cosa, que proyectan ideas tuyas y sensaciones y aspectos que están en varios. Era preguntarte un poco esto, porque claro, desde la perspectiva de los lectores, una de las cosas que más llama la atención, digamos, es esa cocina de construcción del mundo narrativo, tanto de la trama como de unos señores que de repente existen, porque existen en el papel y con una credibilidad absoluta, con este realismo y esta verosimilitud. Era plantearte esta cuestión. Bueno, en mi caso hay como dos momentos de elaboración distintos. Un primer momento donde la preocupación central está puesta en la trama, en el qué. ¿Qué va a suceder? ¿Y cómo va a suceder? Este encadenamiento de cómo te cuento un cuento. Y cómo te voy contando y te tengo contención. Esto que hablábamos antes. Ahora, después hay una segunda gran cuestión que no es qué sucede, sino a quién le sucede. Y ahí yo empiezo a escribir un libro cuando el qué lo tengo más o menos claro. Salgo de aquí y voy hacia la puerta de allá. Y mientras tanto me detengo aquí, aquí, aquí y allá. Ahora, cuando empiezo, los personajes se parecen entre sí y se parecen a mí y se parecen en su modo de hablar y casi que están haciendo las cosas que necesita la trama que hagan. Son como demasiado funcionales a lo que yo necesito. Y recién cuando
pasa un mes y pasan 2 y pasan 3 y yo sigo empantanado como en esas primeras 15 o 20 páginas del asunto, empiezan a ser diferentes y a reaccionar distinto. Y fracaso tras fracaso, por lo menos los voy conociendo un poco más. Y hay un día en la escritura, que a lo mejor, insisto, pasan meses, donde cuando me siento, ya estoy dialogando con esa gente. Y esa gente se acerca y yo puedo narrar y puedo decir lo que dicen y distinguir que uno habla de un modo y otro habla de otro y tienen formas de sentir y de pensar un poco distintas. Ahí es donde realmente siento que puedo empezar a escribir. Si no, prefiero seguir fracasando en el principio y no seguir avanzando sobre la trama si no tengo los personajes claros. No digo que esto sea una receta, porque a lo mejor hay otros autores que les rinde mejor hacerlo distinto. A mí me sirve eso. Recién cuando me siento en buena compañía en este sentido, podemos seguir avanzando ahí sí, por la página 20 y la 40 y la 60. Estaba pensando, antes hablabas de leer y escribir, de estas dos caras de la misma moneda para ti, y ahora que estás hablando de construir una novela, cuando la vas cerrando, cuando vas terminando, yo leí una frase que me gustó mucho, que decías, era algo así, tengo tentaciones parecidas cuando leo a cuando escribo. Es decir, que lo que tú estás esperando como lector lo vuelcas después en la escritura, cuando... Es que a veces pasa, sobre todo cuando empiezas a ser un escritor publicado, editado, que podría pasar que cambiara tu lector mental. En el sentido, esta pregunta que es muy atendible de ¿para quién uno escribe? Y en realidad para mí la clave es seguir escribiendo para uno. Creo que probablemente yo viniera hablando de ese tema, en el sentido de para mí escribir es un modo de leer, en el sentido que, bueno, voy avanzando hacia el libro que tengo ganas de estar leyendo en este momento. Y creo que si uno dice, bueno, voy a pensar en un lector que no sea yo. ¿Pero en quién pensás? ¿En un hombre o en una mujer? ¿En alguien que tenga 20 años o que tenga 50 o que tenga 70? ¿En alguien de Buenos Aires o en alguien del interior de la Argentina o en un español? Y eso no hay manera de hacerlo. O para mí sería muy angustiante porque no podría tomar esa decisión. Yo creo que la única decisión posible es sigo escribiendo para mí. Pero no para mí en una cuestión solipsista de que no me interese lo que puedan pensar los demás, sino, bueno, ¿de qué necesito leer de esto? Contado más o menos de esta manera. Y rezar de que si está más o menos bien construido, otro lector puede encontrar algo que le resulte estimulante para también leer este libro que yo estoy construyendo. Sí, es que realmente muchos de los grandes, no escritores, sino todos los grandes artistas en todos los ámbitos hablan de esta cuestión, que realmente, y a la gente a veces le parece como egoísta, es decir, esa fidelidad a sí mismo es la que garantiza la fidelidad con el lector, porque uno da lo más auténtico y lo más profundo de sí. Es un proceso que parece paradójico, pero realmente no lo es. Yo creo que termina funcionando, y creo que es lo único que termina funcionando, sí, en ese caso, salvo que uno quiera hacer una especie de factoría productora, por ejemplo, de libros, bueno, que también los hay, pero creo que escribir libros así, o hacer la forma de arte que sea de esa manera, debe ser muy poco gratificante para el que lo haga, ¿no? Bueno, ¿queréis hacer alguna pregunta o algún comentario? Me han dicho, voy a compartir con ustedes una información que me ha llegado. No sería de estas fuentes. No. Salvaguardo en esta denuncia que voy a formular a mis acompañantes en el estrado. Pero me han dicho que ustedes constituyen un público muy atento, ya lo he comprobado, pero también un público
tímido a la hora de formular preguntas. Eso todavía no lo he comprobado y para mí es un infundio. Y es una mentira que ustedes seguramente pasarán de inmediato a echar por tierra. Aquí ha habido peleas hasta para intervenir. Así que no podemos tomar 40 preguntas tampoco, pero unas cuantas. Quédense tranquilos que ordenadamente vamos a, en este mar de manos levantadas. No, y hablando en serio, vengo de muy lejos a charlar con ustedes y he disfrutado mucho la charla, pero hasta ahora hemos charlado nosotros tres. Así que anímense. La más difícil es la primera pregunta. Después la segunda y la tercera salen. Pero solo para que demostremos a estas personas que me dijeron que se preguntaba poco en este auditorio que era una mentira. Esas fuentes poco fidedignas, ¿verdad? Bueno, va una pregunta entonces, ¿no? Mientras se animan y la piensan, sigo yo. Te animan y la piensas. Yo no me voy de A Coruña sin preguntas. Bueno, puede ser un... Es una amenaza. El micro, son profesores muchos y el micro lo tienen ya bastante cansado del aula, ¿no? No sé, yo quería hacer una pequeña cala así. Ahora, en Ser feliz era esto. Esta novela que antecedió a La noche de la usina, que es una pena que no está traducida. Si nos están oyendo, bueno, que hagan... Ojalá... Bueno, a lo mejor una de las ventajas del premio Alfaguara es esto de que te puedas volver conocido, un poco más conocido en países donde no lo eres tanto. Y bueno, así como hay algunos libros míos que sí están aquí, algunos no. Y Ser feliz era esto es uno de los que no. Ojalá venga. Bueno, podríamos hablar de este libro, pero bueno, yo creo que es un reflejo de otros libros tuyos. Está el tema del amor, por ejemplo, que está muy presente en tu literatura, ¿no? Aquí el amor de pareja del protagonista con su mujer de tantos años, el amor con su hija, y ese mismo tema del amor está en casi todas tus novelas. Es un tema capital, ¿no? El secreto de sus ojos, por lo que hablamos, en La noche de la usina también está. Sí, también aparece. Su mujer, bueno. A mí en general me gusta de libro a libro proponerme algún desafío distinto. Entonces, esa novela Ser feliz era esto viene con posterioridad a Papeles en el viento. En Papeles en el viento, los protagonistas, que son 4, son hombres, andan en los 40 años y se han criado en mi pueblo. Entonces es una novela cuyos protagonistas me son muy cercanos, son fáciles de construir en ese sentido. Entonces, para la siguiente novela yo dije, vamos a buscar una dificultad en ese punto. Entonces, tratemos de que la voz narradora esté cerca, no de un hombre, sino de una mujer. Y como aumentemos la apuesta en que esa mujer no tenga 40 y tantos años, sino que tenga 14. Y bueno, por eso en Ser feliz era esto está contado, está pensado y está sentido desde una niña de 14 años que conoce a esa edad a su papá. Y como un libro siempre tiene distintos objetivos, hay otra cuestión en esa novela que, si bien esa historia, ese hecho es absolutamente ficticio, yo tengo una niña que ahora tiene 15 y cuando estaba escribiendo esa novela tenía 13 y me gustó que los diálogos de esa novela tuvieran mucho de mi manera de conversar con Clara, que es mi hija, cosa de que dentro de 15 o de 20 o de 30 años Clara pueda releer ese libro y ver cómo, bueno, como una fotografía de cómo éramos ella y yo cuando ella tenía 13 y yo 46. Así que bueno, un poco por ahí va a Ser feliz era esto. Mira, nosotros seguimos dándoles tiempo para que ustedes preparen las preguntas.
Sí, por ir recorriendo un poco todas las obras, a mí me coincidió por un azar estar el sábado, la noche del sábado en Madrid, con este gran partido, y ese es el tema, un tema muy importante en tu novela Papeles en el viento, ¿no? Entonces, yo, claro, viendo eso, el apoteosis de uno, el drama de otros, y luego también mucho, la sociología del fútbol es muy compleja y tiene muchos aspectos negativos, y también los vándalos aprovechan, bueno, y cierta catarsis o barbarie ya a algún punto social. Pero era preguntarte dos cosas. Primero, ya que tienes esa pasión como grandes escritores latinoamericanos, Benedetti, Bigletti, el cantautor Galeano, que escribió un libro espléndido sobre el fútbol, que os recomendamos, El fútbol a sol y sombra. Es decir, yo primero, ya que a ti te gusta tanto y que lo conoces, y ahí está muy profundizado además el mundo del fútbol, te preguntaría la naturaleza del fútbol, es decir, ¿por qué ese deporte tiene o belleza o suscita pasiones o tiene ese atractivo tan poderoso? Sería un poco analizar en la esencia del juego, al margen de aspectos que podemos abordar luego porque están muy presentes en tu obra. Yo creo que, bueno, por empezar es un juego, y el juego nos ofrece esta alternativa de un salto hacia adentro de nosotros mismos, y esa fácil metáfora, ganar, perder, vivir, morir, que cuando jugamos ponemos en juego, cuando jugamos a lo que sea, no solo al fútbol. Pero claro, el fútbol tiene encima esta cosa colectiva, es decir, no individual, entonces es un juego social en el sentido de que lo pongo en marcha junto a otros, y permite que mostrar muchas cosas de los modos de ser de cada uno. Y en el caso de mi país, de Argentina, que nos encanta jugarlo, tendemos a considerarnos buenos haciéndolo. Hay una cuestión de autoestima muy vinculada entre Argentina y el fútbol, los argentinos y el fútbol. Y claro, es es un rasgo de nuestra cultura muy acentuado, y por eso nos da estas posibilidades literarias de hacer literatura con eso. Ahora, como todo juego, yo creo que es un estupendo espejo de quiénes somos en el fondo. A mí me gusta mucho, por ejemplo, ver cómo los jugadores festejan los goles. Esas estrellas rutilantes, esos fenómenos globales, como sin duda fue el partido del sábado entre el Real y el Atlético, hay toda una narrativa por detrás y hay toda una ética por detrás también. Y ¿qué tiene que ver la ética con algo tan mercantil y farandulero como puede ser un partido de fútbol? Y sin embargo, cuando una superestrella del balón patea el último penalti, su modo de ser y de hacer son una decisión ética. ¿Qué hace después de patear el último penal? Si corre a abrazarse con sus compañeros, él es uno. Y si se saca no sé cómo nosotros decimos camiseta, sí, también. Y se saca su camiseta y enfrenta una cámara y exhibe sus músculos de espaldas a sus compañeros, a sus supuestos amigos, también es uno, es otro. Y a mí me gusta eso del fútbol, de que el fútbol me habla de quién es quién. No digo que sea el mejor modo, pero es un modo que en su misma ingenuidad, de superficialidad, como un juego, me muestra mucho del alma humana. Sí. No, estaba pensando que yo leí una frase que me gustó mucho, que decías tú: el fútbol es como la vida a pequeña escala. En una ocasión, cuando presentabas precisamente, me parece que este libro, La vida que pensamos, y estaba pensando, bueno, ibas a hablar de esta novela, Un papeles en el viento, pero en los cuentos que hay aquí, en este libro, es que tú retratas muy bien a diferentes personas en diferentes actitudes a través del mundo del fútbol. Es decir, el fútbol es como una excusa para retratar pequeños gestos de la vida cotidiana de la gente. Yo creo que sí. Estaba leyendo el otro día, por ejemplo, son muchos textos. El del taxista. Sí, un taxista que es hincha de un equipo muy pequeño que está a punto de irse a segunda.
y casi como un adicto en recuperación, intenta no saber, no escuchar durante meses, quitar ese equipo de su vida. Y bueno, el cuento tiene que ver con ese día donde su equipo se está jugando si se va a segunda o no se va a segunda. Sí. Si escuchas, si no escuchas, es como una terapia que la ha hecho, como dejar de fumar, ¿no? Sí, por eso lo comparo con una adicción. Hay cuando comentabas esto de los gestos, hay uno que siempre me llamó mucho la atención, que es un poco como los místicos, que tratan de levitar, de ascender. Cuando meten un gol, tratan de saltar y llegar a lo más alto. Es como un éxtasis físico en ese momento, que tratan como de vencer la tierra. Se crea un momento de levitación, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿sabes cuáles me gustan a mí? Los que meten un gol y se dan vuelta para abrazarse con sus compañeros, empezando por el que les dio la pelota. Eso es ética, para mí. Y si hay algo, bueno, voy a hablar de un compatriota mío, discúlpenme. Si hay algo que me gusta de Lionel Messi, es eso, que cada vez que convierte un gol, lo primero que hace es darse vuelta hacia el que le dio la pelota. Y eso a mí me entusiasma mucho, pero bueno, nos fuimos de la literatura a un ámbito mucho menos. Por eso nos entusiasma a nosotros también la pulga, ¿no? Pero y luego la otra cuestión que yo te decía del fútbol, claro, luego el fútbol ocupa tanto espacio en la sociedad y mueve tanto a nivel pecuniario, blanqueo de dinero, intereses, política, que era plantearte un poco esta segunda cuestión, ¿no? Porque ahí está muy claro. Estas compras destaca un chavalito de 12, 13 años y ya están poniendo el dinero en la mesa sobre él, haciéndole contratos, es decir, hay toda una dinámica que se conoce menos, bueno, que está ahí, ¿no? Era preguntarte por este aspecto y realmente que se ve que lo conoces muy bien y que te has documentado mucho, ¿no? Y que es un mundo ya así mucho más como sordio, menos libre incluso, ¿no? Sí, absolutamente. Como si fueran títeres, ¿no? Lo que pasa es que creo que es un gran negocio montado en algo muy ingenuo y muy sencillo. Yo creo que si nos acercamos al mundo del fútbol y nos enamoramos de un club y de una camiseta, es porque depositamos ahí la ingenuidad, bueno, esa misma ingenuidad con la que leemos libros, digo, esta suspensión de la credulidad de, bueno, voy a leer este libro y voy a creer que es real mientras lo leo. Cuando vemos fútbol profesional, creo que hacemos lo mismo. Voy a creer que ellos son como yo cuando juego, y como cuando jugaba, o cuando si soy mujer y me gusta el fútbol y no lo he jugado, bueno, como cuando yo lo veo en mi pueblo y son 11 y 11 que solo quieren ganar porque solo quieren ganar. Necesitamos creer eso, y de hecho mientras se juega el partido lo creemos, con casi todos los jugadores. Digamos, no pensamos que son súper profesionales, ni millonarios, ni que hay millones y millones de dólares en juego y en publicidad. Necesitamos creer que es nuestro propio fútbol, como un reflejo más real de lo que en realidad es. Hablando, bueno, no sé si queréis alguna pregunta, si no levantáis la mano y nosotros paramos, ¿eh? Sí. Bien, gracias. Sí. ¿Y si te dieran a escoger entre escribir relatos y escribir novelas? En estos últimos años estoy escribiendo más novelas. No sé si es una cuestión de la edad, de estar más sereno y sentir que tengo más tiempo para hacer las cosas, o también la madurez. Digo, no es que sea más difícil escribir novelas que escribir cuentos. Creo que son complejidades diferentes, pero yo siempre comparo, sobre todo cuando lo converso con chicos de escuela, de esto de la diferencia de escribir, yo siento que escribir un cuento es como cruzar un río caudaloso, pero que cuando tú te lanzas a nadar ves la otra orilla. Mientras que escribir una novela es cruzar un mar, en el sentido de que apenas has dado unas cuantas brazadas y te has internado, levantas la cabeza y no hay tierra en ningún lado. Y se necesita mucho pulso y mucha serenidad y mucha paciencia
para seguir en la dirección que se supone que queda la Tierra, aunque no haya ninguna constatación de que hay Tierra en algún sitio. Eso para mí es escribir una novela. Un cuento yo lo escribo en 4 o 5 días, bien o mal, y a lo mejor el cuento no es bueno y no queda, independientemente de las correcciones posteriores, que requiere y muchas. Pero una novela son meses y meses y meses, y a lo mejor un año y medio y 2, y no hay Tierra. Y la sensación de hacia dónde voy, dónde estoy y quién me mandó a mí a hacer esto es fuerte con las novelas. Pero bueno, en estos últimos años como que siento que las historias tengo más cosas para contar de ese mundo. ¿Ves? Ahí está. Con una novela cuentas todo un mundo. Mientras que en un cuento, necesariamente para que sea cuento, es un instante, un momento y una fugacidad. Gracias por tu pregunta. Ya tengo otras 2 manos levantadas. Les digo a los demás para que vayan sabiendo. Ahora que dices eso de ves un mar y no ves más allá, cuando empiezas una novela, ¿sabes cómo va a terminar? En mi caso, sí. Te aclaro porque hay escritores que se lanzan y allí van. Y está muy bien, yo no tengo nada para decir. Pero suponte, La noche de la usina, por nombrar la última, tiene más de un año de darle vueltas en mi cabeza y a lo mejor, viste como cuando uno estudia que toma apuntes y saca flechas y hace globitos y en un globito, a lo mejor un encadenamiento de hechos, esto y después esto y después esto, y después no tengo menor idea. Y ahí queda, y un mes y otro mes y otro mes. Hasta que yo no tengo claro de dónde salgo y a dónde llego y ciertas estaciones intermedias, yo no me puedo lanzar a escribir, no soy capaz. Por eso te digo, si La noche de la usina me llevó 2 años, más de un año fue sin escribir una palabra. ¿Con qué obra tuya nos recomendarías para nuestros alumnos de secundaria o de bachillerato, para empezar a leer? Bueno, si no sé qué tan difícil puede este volumen de cuentos del que hablábamos, La vida que pensamos, que son cuentos de fútbol, no sé qué tan difícil les podrá resultar mi jerga argentina. Porque, digamos, hay una cuestión que puede animar proximidad, que es el fútbol, tanto para los chicos como para las chicas, creo. Las generaciones nuevas de chicas les gusta el fútbol, pero tal vez pueda constituir una barrera que mis personajes muchas veces utilizan una jerga muy de la Argentina. Yo creo que es superable, pero en Argentina se usa mucho El secreto de sus ojos por esta posibilidad que si quieres trabajarlo tanto, suponte, quieres trabajar primero el texto y luego buscar vinculaciones y diferencias con la película, bueno, te permite esto de la multiplicidad de lenguajes y eso. Te diría que usan básicamente esas 2 alternativas. Hombre, nuestros alumnos en general, así como inciso, ¿no? Antes de la siguiente pregunta, el lenguaje normal y culto y demás no lo entienden, pero las jergas, ya pueden ser las más críticas y tal, que son unos cracks, como dicen ellos, ¿no? A ver, más preguntas. Ya tuvimos 3. Yo con 5 me quedaría conforme. Ya pasamos la mitad. Ya pasamos la cima del monte y estamos al otro lado. Faltan 2. Dijiste que escribías la historia tal como te gustaría leerla, ¿no? Yo quiero saber, si nos puedes saber un poco la cortina del taller o de la cocina, saber cuándo escribes, cómo escribes, si lo haces a mano o Sí. ¿qué horario? Bueno, así como al principio yo era un profesor de universidad y de escuela con muchísimas horas de clase en Argentina, no está muy bien paga la docencia. Supongo que aquí vosotros seréis todos millonarios, pero en Argentina no. Entonces,
No, hablando en serio, yo daba muchas horas de clase y escribía por la noche o en bares de mi pueblo, porque aparte mi casa era pequeña y mis hijos eran pequeños. Entonces era muy difícil lograr en mi casa la concentración mínima, entonces escribía en bares y escribía a mano. Que tenía la ventaja, luego sí, muy rápidamente lo pasaba al ordenador en una primera versión y estaba bien, en otra que fuera una primera corrección, muy inmediata. Hoy en día tengo muy pocas horas de clase. Cuando no estoy de viaje, trato de dedicarle 5, 6, 8 horas a estar en situación de escritura. Esto es, en un pequeño despacho que tengo en mi casa, con el ordenador y ahí. A veces funciona, a veces no funciona. Y en la última etapa de un libro, esas 8 horas se transforman en 12 o en 13 o en 15, pero porque me lo pide la historia. O sea, subo a la mañana y bajo a la noche extenuado, pero sí sostengo horarios muy familiares, en el sentido de, digamos, para mí siempre fue más importante estar, porque es un trabajo muy demandante, de esos trabajos que te da ganas de decir, no, estoy inspirado. Entonces no bajo a cenar y no veo a mis hijos, pero así aprovecho y me quedo hasta las 4 de la mañana. Y hace muchos años que no hago eso para no perderme a mis hijos, que me parece mucho más importante que escribir libros. Entonces, suponte, yo puedo estar muy entusiasmado escribiendo, pero si a las 7 de la tarde tengo que buscar a mi hija en un lugar, bueno, la literatura espera, voy a buscar a mi hija y luego cenamos juntos, ¿no? Soy como bastante ordenado en eso. No sé si te he contestado más o menos. Había allí una palabra pedida. La quinta salvadora. Es una quinta tramposa porque ya es una de las primeras 4 que preguntó. Pero bueno, estamos en 4,5, sí. La escritura de un guión es algo mucho más descarnado que la escritura de una novela, en el sentido que tú en un guión solo escribes acciones y diálogos. Cuando tú escribes una novela o un cuento, tienes un solo recurso, que es la palabra, pero haces lo que quieras. Describes emociones, te metes en la cabeza del personaje, haces líneas de diálogo, o sea, es un único recurso, pero multifacético. En el guión tienes que tener mucha disciplina porque es solo un primer paso para otras cosas que van a suceder luego con esa historia. Entonces, no puedes ponerte literario en un guión. Por ejemplo, mira hacia su derecha pensando en lo mucho que extraña a su hermano. ¿Cómo se filma él pensando en lo mucho que extraña a su hermano? No, en un guión solo mira hacia su derecha. Y tampoco debe uno caer en la trampa de que el guión diga, mira hacia su derecha, punto. Sacheri, ¿cómo extraño a mi hermano? En línea de diálogo. Lo que debería suceder es que algo en la historia denote que yo extraño a mi hermano, pero no que yo lo diga directamente. Pues si lo digo directamente, así como nos pasa en el libro, el guión es sobre todo un desafío a tu concisión y a tu contención, a que tus personajes denoten cosas importantes diciendo las pequeñeces que decimos todos habitualmente, y que sus acciones denoten lo que sienten también desde las acciones mínimas que nosotros tenemos habitualmente. Esa es, creo, la gran dificultad del guión. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Yo, ya que estamos hablando de esto, quería preguntarte un par de cosas sobre El secreto de sus ojos. Claro, hay cambios sustanciales entre el libro
y la película, ¿no? Sí. Que te iba a preguntar, porque claro, tú fuiste guionista de esta película, ¿no? Junto con el director, junto con Juan José Campanella, sí. Entonces, hay varias preguntas. Una, escribiste la novela en el 2005, la película se filma en el 2008, 2009, ¿no? Sí. Escribes unos años después. Una vez que tú escribes el guión, ¿tú hubieses cambiado cosas que aparecen en el guión y en la novela? Eso es lo primero. No. Vale. Pero ¿por qué digo que no? Si yo tomo ahora uno de mis libros de hace 5 años, o 7 años, o 8 años, hoy los escribiría distinto. Pero que yo soy otro hoy. Pero si lo escribí en 2005, yo era ese. Y tiene que quedar como estaba en 2005 cuando era ese. Y las grandes decisiones de un libro yo creo que son las que te parecieron mejor en ese momento y así está bien para el libro, creo. Sí, yo coincido con Xavier, además, lo que decía al principio, que los dos, yo creo que es una gran película, es un buen ejemplo de gran película y gran libro, ¿no? Independientemente uno de otro. Pero, por ejemplo, en la película hay una escena que es la escena fantástica de la persecución en el estadio. En un estadio de fútbol, sí. Que en el libro no está. Que no aparece en el libro, ¿no? Y después quizás también, si no me corriges, porque me parece que incluso cuando muere el amigo que está con él en el juzgado, todo es una muerte diferente. Sí. La escena del ascensor, cuando van con el asesino, yo creo que también es diferente. Incluso el final hay cierto pequeño hay cambio. diferencias importantes. Por estas diferencias. Mira, escribir un guión sobre tu propio libro es una lección de disciplina y humildad, en el sentido de que tu primer impulso es no querer ningún cambio y no aceptar ningún cambio, sobre todo los escritores que trabajamos muy en soledad. El cine es una cosa colectiva, donde primero opinas tú y el otro guionista. Si no es el director, después opina el director, después opinan los productores, después opinan los actores, después opinan los técnicos. O sea, llega un momento que tú dices, bueno, a ver, alguno que pase por la calle, ¿por qué no lo llaman y que opine también? Entonces, una cosa es aceptar eso, que el cine es así. Y claro, en esas opiniones, a veces sucede, ejemplo, en la novela no había nada de fútbol porque yo no quería ser etiquetado como era más conocido por mis cuentos de fútbol, no quería ser etiquetado por el tema fútbol. Entonces, en la novela no hay nada de fútbol. Como a Campanella le gustaban mis cuentos de fútbol, cuando hacemos el guión me dice, pongámosle fútbol. Ay, Dios. Perdona, que esto sí que no me doy cuenta ahora. Ni en las cartas que recuperan... Todo eso lo tuve que escribir para la película, para que fuera relativamente verosímil, comillas, comillas y más comillas, verosímil, porque para mí sigue siendo inverosímil, para que lo puedan detener en un estadio de fútbol, que era una imagen que Campanella tenía pensada y preparada cuando estábamos escribiendo el guión. Claro. Pero claro, ahí está lo que aporta un director. Él veía esa escena, estábamos en su oficina hablando del guión, y él iba y volvía hablando, no, porque lo detienen, vengo con un plano aéreo y recorro el estadio. Yo decía, este hombre enloqueció. Pero bueno, claro, quedó perfecto y a la gente le encantó. Sí. Pero si tú me preguntas, yo te digo, ¿dónde es más fácil que detengan a un tipo? ¿Casi de casualidad en un tren de cercanías, como lo detienen en el libro? ¿O en una tribuna, en un estadio donde hay 10.000 personas? En el tren de cercanías, y lo sigo pensando. Y luego hay cosas como, en el suponte, la muerte de Sandoval, del amigo, tiene otra manera distinta y eso es una negociación con el director. Campanella quería quitar ese personaje, sacarlo directamente para trabajar con menos personajes y tener menos dificultades dramáticas. Para mí era un personaje esencial que no quería perder. Entonces ahí entra donde vos estás dispuesto a negociar. Bueno, en la novela muere de muerte natural y unos años después. ¿Qué te parece, Juan, si en lugar de morir así, muere de tal otra manera al servicio de la trama y vinculado con la represión ilegal y la violencia política de la Argentina? Ah, bueno, entonces que se quede. Vuelve el personaje. Que como construcción colectiva hay mucho de esto en cine, ¿no?
Sí, bueno, para no abusar mucho de ti y de tu micro que lo va acusando, y ya que estamos con un poco con esto de aunque hay una palabra que la vamos a pasar, sí, has batido todos los récords, es tan persuasivo como Valdano llegaría siempre a la Champions dirigiendo un equipo. Tenemos que esta novela tan espléndida de El secreto de tus ojos es una novela que a la vez es descarnada, es una novela contundente, ¿no? De un mundo muy de vísceras, ¿no? Era un poco plantearte la cuestión de esta novela espléndida, que yo creo que tiene mucho de alegoría social, de penetración en las vísceras del sistema y de la gente, ¿no? Es difícil de la justicia. Bueno, gracias. El tema de cómo actúa este hombre, ¿no? Este marido, ¿no? Bueno, ese fue el disparador de la historia. Esto de un hombre común que diga o que piense, bueno, el asesino de mi mujer merece prisión perpetua. Y lo que merece es prisión perpetua, no la muerte. Que ahí tiene, digamos, hay una cosa que sí es personal y que es mía. Para mí no puedes tomar la vida de nadie. Esa es una idea personal. Y bueno, viniendo de un país donde se han tomado muchas vidas, sobre todo en esa época de los años 70 en donde está situado. En tu vida, perdón por no interrumpir. No, por Dios. En tu vida, el que, igual que en España, la OT, a ver, No importa. acabas de decir viniendo de un país en donde se han tomado muchas vidas ajenas, que tú no seas partidario de tomar la vida de otra persona. Mira, lo que termina siendo es el disparador de esta novela, en el sentido de decir, ese personaje mío decide no tomar la vida del asesino. Pero tú también decides no tomar la vida. Sí, pero te confieso que yo no sé qué haría en la situación de mi personaje, porque ese personaje que decide privatizar la cárcel, privatizar el castigo, se condena a lo mismo que su asesino, que el asesino de su mujer. Si tiene la oportunidad de volver a ver alguna vez El secreto de sus ojos, el último plano sobre la jaula no está ni Ricardo Darín, el testigo, narrador, ni está el asesino, que se ha retirado de nuevo hacia la profundidad de su celda. Lo que está iluminado es el viudo, acodado sobre los barrotes de la jaula, Con las manos en la cabeza. y tú no sabes si está del lado adentro o del lado afuera, y al cabo es lo mismo. Entonces yo no sé si tendría esa presencia de ánimo para arruinarme la vida para siempre como ese personaje. No lo sé. O sea, por eso digo, yo no me atrevo a decir lo que está bien y lo que está mal. Me asaltó esta idea y dije, pongámosla. Y se generó un lindo debate en Argentina en relación a esto de justicia por mano propia. ¿Es justicia? ¿Es una crueldad absoluta? Me parece bien que cada cual piense. A mí lo que me parece, de lo que más me gusta de la historia es la paradoja que plantea la novela de un personaje que se queda fascinado con el que se queda viudo por el amor que siente a su esposa cuando él no es capaz de expresar el amor que siente por la persona que está a su lado, ¿no? Sí, para mí El secreto de sus ojos es básicamente una historia de amor, una historia de amores, en el sentido de el amor congelado en el tiempo de este viudo, el amor enfermizo y horrible, que también es una forma de amor del asesino por esa mujer, el amor callado del protagonista que se pasa 30 años enamorado de una mujer ajena y... De esa etapa que en fin los escritores y
Amor en tiempos de cólera. Sí. Sí, lo que pasa que en ese caso es un amor, claro, pero es un amor cuando son jóvenes, recíproco, hasta que en un momento Fermina Daza le dice a Florentino Ariza, creo, no estoy enamorada de usted. Y él dice, bueno, esperará que te vuelvas a enamorar. Es hermoso eso también. Pero no, bueno, lo que pasa es que mi personaje ni siquiera ha pasado por ese momento trascendente de decirle a alguien lo que sentí por él, que es ese salto al vacío es hermoso y atroz al mismo tiempo, ¿no? Bueno, han cumplido muy bien con mi pedido de preguntas. Gracias. No, leo unas pocas páginas, pero leo, no escribo a esa hora y me duermo como un angelito. Bueno, pues yo creo que iba a dormir como un angelito en La Coruña, al lado del mar. Eduardo Sacheri, después de esta sesión que nos has desvelado tantos secretos de tu literatura y que nos has abierto tanto tu taller de la escritura, te lo agradecemos mucho. No, al contrario, gracias a ustedes por lo que acompañarme, por leer, y a ustedes por estar aquí presentes y acompañándonos. Muchas gracias a todos. Nos vemos ya para terminar este ciclo el día 9 de junio, que viene Laura Restrepo, y estás invitado a venir con más tiempo a Galicia con tu siguiente novela, Sin ella, que aquí ya sabes que te acogeremos muy gustosamente. Les tomo la palabra. Gracias. A ustedes.